Bienvenido al juego de tu vida. Seguro que piensas que eres el dueño de tus decisiones y pensamientos, pero ¿sabes cuántas veces somos influenciados por trampas mentales que cada uno de nosotros tenemos implantadas dentro de nuestra mente? Puedes pasar toda una vida entera sin saber que tienes estos fallos en tu manera de pensar. No puedes eliminar estos fallos, pero sí puedes darte cuenta que los tienes y cuándo aparecen en tu vida. Así que, en el juego de tu vida, hoy te quiero presentar trampas mentales que nos pasan a todos en nuestra mente. Número 1. Disonancia cognitiva. Te cuento la historia de un zorro que quería unas uvas bien maduritas y sabrosas, pero las uvas estaban tan altas que no las podía alcanzar. Tras intentarlo varias veces, sin tener éxito ninguno, al final se dijo a sí mismo: Bah, ¿para qué quiero unas motherfucking uvas agrias? Yo no quiero para nada estas uvas agrias, que le den por saco. Y se fue caminando como si nada hubiera pasado. El zorro realmente tenía 3 opciones: seguir intentando alcanzar las uvas, aceptar que no era lo suficientemente astuto o habilidoso para conseguir las uvas, o 3, inventar una excusa para no querer las uvas. Si tienes 2 creencias que entran en conflicto, eso se le llama disonancia cognitiva. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que nos ha salido un mal plan y nos hemos dicho a nosotros mismos: va, que le den por saco, yo para qué quiero ir a esa fiesta, por ejemplo? Eso es disonancia cognitiva, cuando realmente en un principio sí queríamos ir a esa fiesta. También nos pasa, por ejemplo, en la entrevista del trabajo no te han llamado, es más fácil pensar que ese trabajo no lo querías o que no te han sabido valorar antes que pensar que había una persona mejor cualificada que tú, por ejemplo. Eso también es una disonancia cognitiva. También cuando entramos en disonancia, si piensas que todas las personas ricas son malas y codiciosas y explotan y que no hay persona que tenga dinero y que sea buena, pero tú en el fondo también quieres tener dinero, ahí tienes una disonancia cognitiva. Así que estate atento de cuando entras en disonancia cognitiva, porque puedes actuar como el zorro astuto todo lo que quieras, pero nunca obtendrás las uvas de esa manera. Trampa mental número 2, el efecto del foco. Nos pasa cuando, por ejemplo, llegas 5 minutos tarde al trabajo y sientes que todo el mundo te está observando. Derramas una manchita de café en tu camiseta y sientes que todo el mundo te va a observar esa manchita de café. Te apuntas al gimnasio, es tu primer día y sientes que todo el mundo te está juzgando y valorando. Eso es el efecto del foco, en el que uno tiende a pensar que las demás personas le están observando mucho más de lo que realmente están. Así que lo mejor que puedes hacer es hacerte un favor a ti mismo y dejar de sobreestimar cuánto te están observando las personas. Probablemente sea solo el resultado del efecto del foco. Trampa mental número 3, el efecto anclaje. El efecto anclaje es la tendencia que tenemos de basar nuestras suposiciones o estimaciones en un punto de referencia o anclaje. Por ejemplo, si tenemos que adivinar la población de Rusia, porque no la sabemos, podríamos coger lo que conocemos de otras poblaciones de otros países y usarlo de anclaje para sacar una estimación de lo que tiene Rusia de población, aunque luego nuestra estimación sea equivocada. Por eso es una trampa mental, el dar por hecho estas estimaciones basadas en los anclajes. Trampa mental número 4, el efecto halo. El efecto halo ocurre cuando dejamos que una cosa, buena o mala, de otra persona nos influya en la manera que tenemos de pensar sobre ella. Por ejemplo, si alguien se ha graduado en la universidad, tendemos a creer que tiene más educación que, por ejemplo, alguien que no tiene estudios ninguno, cuando esto puede ser perfectamente un error de un efecto halo. Ten cuidado con esta trampa mental porque muy a menudo nos dejamos llevar por las primeras impresiones. Trampa mental número 5, la falacia del jugador. Si lanzáramos 3 veces una moneda y las 3 veces cae cara y tuvieses que apostar 1.000.000 de euros, ¿qué apostarías? ¿Cara o cruz? La gran mayoría de la gente elegiría cruz. ¿Por qué? Porque tiende a pensar que hay un equilibrio en el universo, que de alguna manera se tiene que reequilibrar ahora y tendría que salir ahora por narices cruz, cuando realmente existe la misma probabilidad de que salga cara otra vez. La moneda no recuerda que se ha lanzado 3 veces antes. Esa fuerza equilibradora del universo no existe. También nos pasa cuando realizamos exámenes tipo test. Cuando llevamos 3 o 4 preguntas con la misma respuesta, tendemos a pensar que la fuerza equilibradora del universo no puede hacer que hayan 7 respuestas con la misma letra. Por ejemplo, la C. Trampa mental número 6, el efecto contraste. Por ejemplo, si te vendiesen un sillón por 3.000 pavos de cuero, quizás te parece caro. Pero si vas a comprar un coche de 80.000 pavos y te dicen que si quieres mejorar los asientos por 3.000 pavos, ya no te parece tan caro, ¿no? Esto es por el efecto contraste. Otro ejemplo sería: la gente andará 10 minutos más si significa ahorrar 10 euros en comida, pero nadie caminaría 10 minutos más para ahorrar 10 euros en un traje de 1.000 pavos. ¿Me explico? Trampa mental número 7. El sesgo de confirmación. Es cuando tienes una idea o una creencia en algo y buscas evidencias ahí fuera que confirmen más aún tu creencia.
Nuestro cerebro lo que quiere hacer es proteger su identidad. Entonces lo que hace es buscar referencias para confirmar que lo que piensa y lo que cree realmente es cierto para mantenerse vivo. Por eso realmente es difícil aceptar y asumir creencias nuevas o ideas nuevas que nos rompan la identidad que teníamos antes. Ten cuidado con esto, ya que cada uno buscará información que confirme su propia perspectiva y sus propias creencias, defendiéndolas a tope. Esto pasa también cuando la gente compra el periódico que le da la razón. Si hay un periódico que dice no a la guerra y tú estás a favor de no a la guerra, comprarás ese periódico. Y si estás a favor de la guerra y hay un periódico que dice que sí a la guerra, comprarás ese periódico que dice sí a la guerra. Eso es sesgo de confirmación, mofoco. Siguiente trampa mental, el fenómeno de Baader-Meinhof. Este fenómeno es, por ejemplo, cuando compras un coche y te dices, este coche no se lo he visto a mucha gente, me lo voy a pillar. Y de repente ya empiezas a ver que todo el mundo lo tiene. O por ejemplo, descubres una palabra nueva y empieza a salir esa palabra nueva por todas partes. Este fenómeno es la ilusión de que cuando algo nuevo se te mete en la cabeza empiezas a verlo por todas partes. Está metido ya en tu SAR, en tu sistema de activación reticular. Básicamente, nuestro cerebro es una máquina maestra de reconocimiento de patrones que siempre está buscando significado en los datos. Trampa mental número 9. El efecto Zeigarnik. Casi siempre recordamos las tareas incompletas, pero fácilmente olvidamos las tareas completadas. En resumidas cuentas, las tareas incompletas permanecerán en nuestra memoria por más tiempo que las tareas completadas. ¿Por qué? Porque la mente tiende a resolver problemas. Cuando estás preocupado por ciertas cosas, en vez de preocuparte, ocúpate. ¿De qué manera te puedes ocupar? No hace falta que los soluciones. Quizás no puedas solucionarlo en ese momento, pero basta con que los escribas, te reorganices mentalmente, apuntes un checklist, revises tu estrategia, tu plan, y con eso tu mente habrá resuelto un problema. Trampa mental número 10. La paradoja de la elección. Se hizo un experimento donde se puso en un stand 24 tipos de mermelada diferente. A pesar de que atrajo al 60% de las personas, solo el 3% compraron. Se hizo el mismo experimento, pero esta vez con 6 tipos de mermeladas diferentes, y las personas compraron un 30% en vez de un 3%. La gente se siente atraída cuando hay más opciones, pero realmente luego se confunde a la hora de comprar. Por ejemplo, ¿en qué nos puede ser útil si trabajas en una inmobiliaria? Es mejor ofrecer 2 o 3 apartamentos antes que ofrecer 25, si no el cliente luego se confunde entre tanta opción. Trampa mental número 11. Supervivencia sesgada. Imagínate que el ejército se pone a estudiar a todos los aviones que han sobrevivido de la guerra. Lo más común es que quieran reforzar las zonas donde han sido disparados estos aviones. Pero eso es un error. Deberían reforzar las zonas donde no han sido disparados estos aviones, ya que esas son las zonas más débiles que hicieron que los otros aviones cayeran en combate. ¿Cuándo nos pasa la supervivencia sesgada? Por ejemplo, cuando quieres montar un restaurante y te estás fijando solo en los que han triunfado sin tomar en consideración todos los otros que han fracasado en el intento. Siguiente trampa mental, el sesgo del automérito. Esto pasa cuando nos atribuimos nuestros propios éxitos a nosotros mismos, pero en cambio, cuando cometemos errores, culpamos a los demás. También pasa cuando sacamos buenas notas, el mérito es nuestro por nuestro esfuerzo, pero si sacamos malas notas, el profe ha sido malo, o el profe no ha sabido calificar, o el profe ha hecho preguntas inadecuadas. Ten cuidado con esta trampa y cuenta con amigos o familiares de confianza para hacerte ver aquello que no estás viendo tú por tus propios ojos. Trampa mental número 13. El error fundamental de atribución. Esta trampa mental está relacionada con la anterior. Cuando vemos a una persona hacer una cosa, solemos juzgarle por unas acciones, pero cuando lo hacemos nosotros, solemos darnos o atribuirnos otros motivos. Por ejemplo, si una persona llega tarde al trabajo, podemos pensar que esa persona es perezosa y se ha despertado tarde. Pero si llegamos tarde nosotros al trabajo, es debido al tráfico, por ejemplo. Identifica cuando esta trampa mental te esté pasando. Trampa mental número 14. El sesgo hindsight. Esta trampa mental ocurre cuando ya ha pasado un suceso y alguien responde, ya sabía que esto iba a ocurrir. ¿No te ha pasado a ti o ha pasado en alguien de tu círculo que cuando ya ha pasado un evento ha dicho, sabía que iba a pasar, sabía que esto iba a ocurrir? Esto pasa porque cuando miramos los sucesos desde una perspectiva, desde el futuro, cuando miramos el pasado, vemos las cosas con claridad, con suceso, con orden, y lo vemos obvio. Es, ¿cómo no lo he visto antes? La mente tiende a inventar las situaciones del pasado que no puede recordar para darle coherencia a esa historia del pasado. Entonces, cuando ya ha pasado, lo vemos lógico, pero en el momento en el que estaba ocurriendo las cosas, no era tan lógico, no era tan fácil, no era tan previsible. ¿Esto en qué nos puede afectar en la vida diaria? Pues, por ejemplo, en la toma de decisiones de un médico, en el que desde fuera, cuando ya ha ocurrido, es ¿cómo no lo vi pasar? Esto era obvio, pero en el momento de tomar la decisión, en el momento real, la decisión era mucho más complicada.
Trampa mental 15. Sesgo de disponibilidad. El sesgo de disponibilidad es cuando nublamos una evidencia obvia atribuyéndosela a una persona que rompe la regla. Por ejemplo, fumar no es para tanto. Mi abuelo vivió hasta los 94 años fumando y como si nada. Como a él no le ha pasado, me creo que a mí tampoco me va a pasar, cuando las evidencias dicen que el fumar es cancerígeno y no es sano. Otro ejemplo es cuando aparece en las noticias alguien que ha sido atacado por un tiburón en Australia y empiezan a hablar de ataques de tiburón y empiezas a pensar que te va a ocurrir un ataque de tiburón en tu ciudad. Trampa mental 16. Disponibilidad de cascada, también relacionada con la trampa mental anterior. Una madre encuentra una cuchilla de afeitar dentro de uno de los dulces que ha comprado. Entonces, al aparecer en las noticias, monta un escándalo porque todas las madres empiezan a preocuparse de que sus hijos se encuentren con objetos punzantes dentro de los dulces, por lo cual empiezan a prohibir a todos los niños que en el día de Halloween salgan a pedir truco o trato. Esta es la trampa mental de cascada. Es un caso excepcional, pero prohíben a todos los niños pedir dulces. Siguiente trampa mental. La falacia del costo perdido. Vas al cine con un amigo, después de 25 minutos, los dos dais cuenta de que la película es una shit. Vas a tu amigo y le dices, vámonos de aquí. Vámonos, no perdamos más el tiempo. Pero tu amigo te insiste, pero si acabamos de gastar el dinero y ya llevamos 25 minutos, no podemos irnos ahora. Esto es la falacia del costo perdido. Claro que puedes irte, ya has pagado el dinero, ya lo has perdido y no te ha gustado la película. Vete, aprovecha mejor tu tiempo. Pero tendemos a pensar en que ya que hemos gastado el dinero es mejor seguir perdiendo nuestro tiempo. Trampa mental número 18. El efecto del marco. Si te dijera 99% libre de grasa o 1% de grasa, ¿cuál comprarías? La mayoría de la gente escoge el 99% libre de grasa, cuando realmente es lo mismo, un 1% de grasa que un 99% libre de grasa. Ahora, un 98% libre de grasa o un 1% de grasa. Aún así, la gente seguiría escogiendo la primera opción, a pesar de que tenga más grasa. Eso es porque la mente tiende a fijarse en lo que nos interesa, libre de grasa. A veces llegamos a conclusiones diferentes con la misma información dependiendo de cómo se nos presenta. Por ejemplo, si te dan dos opciones, un paquete pequeño de palomitas por 3 euros y un paquete grande por 7 euros, quizás tú te decidas por comprar el pequeño y te gastes solo 3 euros. Pero ahora déjame presentarte otras opciones. Te pongo en medio una nueva oferta, un paquete mediano por 6,5 euros. Ahora, la gran mayoría de la gente suele escoger la de en medio, 6,5 euros. ¿Por qué? Porque cree que está escogiendo la mejor opción de las tres y gastando más dinero, 6,5 euros, en vez de gastar 3. El efecto del marco también pasa con los médicos y sus pacientes, cuando usan frases tipo tienes el 90% de probabilidades de sobrevivir o tienes el 10% de probabilidades de morir. Están diciendo lo mismo, pero causa un efecto distinto. Trampa mental 19. La ilusión de agrupamiento. ¿Cuántas veces te ha pasado que has visto cara en las nubes? O te encuentras con la figura de Jesús en una tostada. El cerebro humano siempre busca patrones y reglas en todo lo que vemos. La ilusión de agrupamiento no es que sea una trampa mental muy peligrosa, pero debemos tener cuidado porque la mente tenderá a hacer películas y a sobreexagerar cosas que realmente no los hay. Por ejemplo, ¿crees que esta cadena está formada por algún patrón o está inventado? Muchísima gente ve un patrón así y tenderá a montarse películas y a tratar de buscar patrones, porque el cerebro busca patrones y realmente me lo acabo de inventar. Trampa mental número 20, el crecimiento exponencial. Si doblas una hoja de papel por la mitad, y luego por la mitad otra vez, y luego por la mitad otra vez, y sigues haciéndolo 50 veces más, ¿qué grosor crees que alcanzaría a tener el papel? Hay gente que responde unos centímetros, otra gente dice pues unos cuantos metros de alto. Hay gente que responde como la Torre Eiffel de alto, debido a que es un crecimiento exponencial. Para que veas que el crecimiento exponencial es algo que realmente nuestra mente no es capaz de asimilar, no es capaz de entender, la altura que llegaría a tener ese papel doblado 50 veces sería la altura de la Tierra al Sol. Es el crecimiento exponencial. ¿En qué nos afecta esto en nuestras vidas? Por ejemplo, si te dicen, la tasa de inflación es el 5%, tú piensas, 5% no debe ser mucho. Pero si te dijera que con el crecimiento exponencial en 14 años tu sueldo valdrá la mitad que ahora, ¿qué? ¿Te parece poco? Última trampa mental, el efecto Barnum. Esto ocurre cuando caemos en la trampa de pensar que una descripción vaga nos define.
pasa, por ejemplo, con el horóscopo. Se hizo un experimento en 1948 donde se les dio a las personas las mismas declaraciones generales a cada uno, pero se les hizo creer que eran específicas para cada uno de ellos. Y sorprendente, el 86% de ellos creyeron que eran para ellos. Así que no te confíes demasiado por el efecto Barnum. Estas son las 21 trampas mentales que nos ocurren en la cabeza sin que lo sepamos. Si has llegado hasta aquí al final del vídeo, házmelo saber en los comentarios porque eres un fucking imbatible y quieres dominar el juego de tu vida. Ahora, ¿aceptas la misión? Hasta el próximo vídeo.